Hola, soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Empezamos hablando de los primeros días de Gustavo Petro en Colombia. Una semana movida, pues el mandatario presentó su proyecto de reforma tributaria, comenzó a explorar cómo reiniciar el proceso de paz con la guerrilla del ELN y dio pasos para reanudar las relaciones diplomáticas con la vecina Venezuela. Dos naciones que comparten más de 2.000 kilómetros de frontera y cuyos habitantes son los más afectados por las decisiones de los jefes de Estado, que hasta el momento se habían basado en la diferencia de sus ideologías, algo que ahora más bien los acerca. Y vamos a Perú porque el presidente Pedro Castillo sigue contra las cuerdas. La Fiscalía inició una nueva investigación en contra del mandatario. Con esta ya son 6 las pesquisas del Ministerio Público, algo inédito en la nación suramericana. Y en el otro frente, el Congreso inició un proceso en su contra por la traición a la patria, por el que podría ser obligado a abandonar la casa de Pizarro. Su abogado renunció y luego volvió a aceptar defenderlo. Y visitamos el norte del continente. Merrick Garland, el fiscal general de Estados Unidos, defendió la legalidad del allanamiento a la mansión del expresidente Donald Trump en Florida, como parte de un proceso para determinar si se llevó documentos clasificados de la Casa Blanca. El hecho ocurrió en la misma semana en la que fue citado a declarar por la fiscal general de Nueva York por otro caso que investiga sus negocios en la Gran Manzana, por lo que Trump y sus seguidores aseguraron que se trataba de una cacería de brujas. Y vamos de inmediato a Colombia para nuestra historia principal. En menos de una semana en el cargo, el presidente Gustavo Petro hizo varios anuncios relevantes, desde presentar al Congreso su proyecto de reforma tributaria, un tema controversial en el país y que en 2021 desató el estallido social en contra del entonces presidente Iván Duque, que presentó un proyecto que castigaba principalmente a la clase media, hasta el viaje de una delegación a Cuba con la intención de reanudar los diálogos con la guerrilla del ELN, pasando por el nombramiento del embajador en Venezuela, con miras a restablecer las relaciones entre los dos países, rotas desde 2019. Les resumimos los tormentosos lazos de estos dos países hermanos en el siguiente informe que preparamos para ustedes. Nicolás Maduro llegó al poder en Venezuela en abril de 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Entonces, en Colombia, el presidente era Juan Manuel Santos. Santos ya había iniciado una nueva era en las relaciones entre Bogotá y Caracas, que tuvieron una serie de altibajos durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, hasta romperse en 2010 cuando el conservador colombiano acusó al régimen venezolano de permitir que las guerrillas de las FARC y del ELN se refugiaran en su territorio. Responsabilizamos a la oligarquía colombiana y a su actual gobierno, herederos de Santander, si estas naciones hermanas tiñen de sangre su historia. Cuenta el pueblo venezolano y el gobierno colombiano con una respuesta contundente por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su rol de garante de la defensa integral de la nación si fuerzas extranjeras intentasen de alguna manera violar el sagrado suelo. No obstante, una nueva crisis se zanjó en 2015 cuando Maduro ordenó el cierre del puente internacional Simón Bolívar, que une el venezolano estado Táchira con el colombiano norte de Santander, y deportó a los colombianos que se encontraban allí, supuestamente por estar implicados en un ataque a unos soldados venezolanos en la zona fronteriza, así como en actividades ilícitas como el contrabando de gasolina. No fue hasta 2016 que la frontera fue reabierta, luego de que miles de personas cruzaran a Colombia por caminos improvisados buscando comida, medicinas y otros productos de primera necesidad que escaseaban en el país petrolero. Denuncio ante el mundo que Juan Manuel Santos está preparando planes macabros para dejar una situación comprometida de enfrentamiento bélico entre Venezuela y Colombia en la frontera, así como hizo Álvaro Uribe. En enero de 2019, Estados Unidos, bajo el mando entonces de Donald Trump, reconoció al presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, como el presidente legítimo del país y desconoció los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, en los que Maduro obtuvo la victoria,
pero que no contaron con un proceso transparente de convocatoria y registraron con la abstención más alta en la historia de los comicios presidenciales desde la llegada de la democracia en 1958. Colombia también ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, también Brasil, Chile, Ecuador y muchos otros países de América Latina, y espero que en las próximas horas tengamos al Grupo de Lima dando una declaración. Creo que este es un paso necesario para recuperar la democracia en Venezuela. Colombia, dirigida ahora por Iván Duque, siguió los pasos de Trump y legitimó a Juan Guaidó. Washington ofreció ayuda humanitaria a Venezuela que entraría por la frontera colombiana, y Maduro aseguró que se trataba de una excusa para una invasión militar y cerró las fronteras. En febrero de 2019 se celebró en el lado colombiano de la frontera un concierto con el objetivo de presionar a Maduro a que permita ingresar la ayuda humanitaria. En respuesta, Maduro rompe relaciones diplomáticas con Colombia y les da 24 horas a los funcionarios diplomáticos de aquel país para retirarse. En 2021, Duque anunció la apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Fueron removidos los contenedores que bloqueaban el paso de vehículos. Y quiero una vez más reiterarle mi gratitud a esa resistencia democrática, a ese gobierno interino, por buscar también la presión para permitir esa reapertura que beneficia a nuestros pueblos. Sin embargo, hasta la llegada de Gustavo Petro al poder, no había conversaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá. Los más afectados del devenir de las relaciones entre ambos países son los habitantes de los 2.341 kilómetros de frontera, que muchas veces tienen doble nacionalidad y ven afectada su vida diaria por las decisiones de los jefes de Estado, que hasta el momento se habían basado en la diferencia de sus ideologías. Y ahora vamos a Perú porque la Fiscalía inició una nueva investigación en contra del presidente Pedro Castillo. Con esta ya son 6 las pesquisas del Ministerio Público en contra del mandatario, convirtiéndolo en el primero en ejercicio en la historia del país en ser investigado por la Fiscalía. A este nuevo caso de presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, se suman las acusaciones de presunto tráfico de influencias en los ascensos de integrantes de las Fuerzas Armadas. También por crímenes de organización criminal, presunto tráfico de influencias y colusión por la adjudicación de contratos en el caso Puente Tarata. También plagio y falsedad por el presunto plagio de su tesis doctoral. Delitos contra la administración pública en la compra de biodiesel. Este es el caso Petroperú. Y el presunto delito de encubrimiento por los múltiples cambios en el Ministerio del Interior. El mandatario defiende su inocencia y asegura que se trata de un complot en su contra. Escuchemos. Queridos compatriotas, quieren a través de esa agenda mediática, de ese show mediático, coludidos con sectores que nunca han hecho nada por el Perú, quieren doblegarnos. Estas investigaciones no pueden llevar a Castillo a abandonar el cargo porque como presidente tiene inmunidad. Ante esto, el Congreso de Perú inició un proceso en su contra por el único cargo por el que sí puede verse obligado a abandonar la casa de Pizarro, y este es traición a la patria. El caso se remonta a una entrevista que dio a Fernando del Rincón de la cadena CNN en español, en la que Castillo decía que estaría dispuesto a ceder parte de su territorio, del territorio del Perú, a Bolivia, para que Bolivia obtenga una salida al mar. El abogado de Castillo, Benji Espinosa, abandonó el barco y renunció a defenderlo esta semana, pero tras reunirse con él se retractó. Y vámonos para Nueva York para revisar la imagen de la semana. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale de la Torre Trump para una cita con la fiscal general del estado de Nueva York, 2 días después de que agentes del FBI allanaran su mansión de Mar-a-Lago en Florida. Una semana difícil para el republicano. Trump se acogió a la 5ª enmienda de la Constitución y evitó así responder las preguntas de la fiscal en una investigación de sus prácticas comerciales y el negocio inmobiliario de su familia en Nueva York. Durante 4 horas el exmandatario invocó la 5ª enmienda, que establece el derecho a no responder para no incriminarse, para evadir todas y cada una de las preguntas.
Como las dos cosas sucedieron en la misma semana, el presidente estadounidense afirmó que se trataba de una cacería de brujas, mensaje que al parecer hizo mella, pues el mismísimo fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, tuvo que salir a justificar la legalidad del procedimiento. En una rara e inusual conferencia de prensa, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, defendió la legalidad del allanamiento a la residencia de Mar-a-Lago de Donald Trump. La orden de allanamiento fue autorizada por el Tribunal Federal tras la determinación requerida de causa probable. El recibo de propiedad es un documento que la ley federal exige que los agentes del orden público dejen al dueño de la propiedad. El departamento presentó la moción para hacer pública la orden y el recibo a la luz de la confirmación pública del registro por parte del expresidente, las circunstancias circundantes y el interés público sustancial en este asunto. Una respuesta tácita a las críticas del exmandatario de sus seguidores que acusaron al Buró Federal de Investigación de tener motivaciones políticas para la requisa. Los seguidores del exmandatario aseguran que el servicio de inteligencia abusó de su poder durante el procedimiento. Generalmente el Departamento de Justicia guarda silencio durante las investigaciones en curso, pero el fiscal general argumentó que se trata de un caso de interés general. Las pesquisas se centran en determinar si Trump retiró documentos de la Casa Blanca después de abandonarla, especialmente sobre su papel en el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. Pero adicionalmente, según el Washington Post, el FBI estaba buscando documentos clasificados sobre armas nucleares. El exmandatario asegura que se trata de una cacería de brujas. Fue el propio expresidente Trump el que dio los detalles de que se había hecho este allanamiento en su propiedad, y entonces empezó a lanzar acusaciones diciendo, entre otras cosas, que era posible que hasta que le hubieran plantado evidencia los agentes del FBI y del Departamento de Justicia, los mismos agentes de la seguridad del servicio secreto que estaban protegiéndole la vida a Trump y a su señora y a su familia, fueron víctimas de estas insinuaciones. Entre tanto, esta misma semana, un juez de Nueva York anunció que el juicio por presunto fraude fiscal contra la organización Trump comenzará en octubre. Y miles de brasileños se tomaron las calles de Sao Paulo para manifestarse a favor de la democracia y los sistemas electorales del país que el presidente Jair Bolsonaro ha atacado. Los manifestantes también acudieron a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo para recrear un evento que se llevó a cabo allí hace 45 años. En 1977, una multitud de personas se reunió en este mismo lugar para escuchar la lectura de la llamada Carta a los Brasileños, un manifiesto que pedía el pronto retorno del Estado de Derecho en medio de la dictadura militar. Gracias por acompañarme en Aquí América. En la producción estuvieron Giovanni Agudelo y Andrés Doncel. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web france24.com. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. Y para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24.